Dios, hermano. Bendito el Señor, Padre Cristo, todos somos hermanos. Amén, hermano. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por cuanto el Señor nos da, hermanos, la bendición de estar reunidos en la casa del Señor. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que usted y yo nos hemos dado cita a este lugar. Misericordia, amén. Esto es, hermanos, porque el amor del Señor es grande para con nosotros. Sí, amén. Y como Él es grande, su amor es grande para con nosotros, nos permite, hermanos, que dispongamos nuestro corazón al venir a escuchar palabra de Dios. A venir a cantarle las alabanzas a Él, porque solamente Él es digno de toda gloria y de toda honra. Amén. Bendito el Señor. Así es que, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor una vez más. Siempre digo, ¿verdad?, que la escuela para nosotros es, hermano, el hacernos presente a los Así pies. es, amén, hermano. Para que ahí aprendamos, hermanos, cómo debemos de conducirnos delante de la sociedad, de la gente, ¿verdad? Y delante del Señor primeramente. Así es que, póngase de pie, hermano, vamos a meditar en la palabra del Señor. Abran su escritura, hermanos, en la carta, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Nada más vamos a leer 2 versículos. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 18 y 19 vamos a leer. 18, amén, hermano. Bendito el Señor. Gálatas capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿Lo tienen todos? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre de nuestro Señor Jesús y dice a la letra de la manera siguiente, versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Amén. Amén. Tome su asiento. El apóstol Pablo siempre con la palabra de exhortación para la iglesia. Y que cada uno, hermano, de los oyentes o de los que leían estas cartas o la escuchaban, quizás, hermanos, de alguna manera sentían dura la palabra, pero a la vez les edificaba. Así es, amén, hermano. Y cuando les edificaba, hermanos, ellos trataban de enmendar sus pasos, porque sabían de que era algo bueno, hermanos, lo que habían escuchado o habían leído. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia en Galacia y les exhortaba. Ya este mensaje, hermanos, ya mi hermano Rudy lo dio el otro día, pero vamos a centrarnos en estos 2 versículos. De tal manera que vienen, hermanos, muchos tipos de doctrinas a la iglesia. Ya mi hermano explicaba lo que dice aquí anteriormente, de cómo, hermanos, el apóstol Pedro tuvo que ser regañado, ¿verdad?, por el apóstol Pablo. Ahora, cuando nosotros venimos al camino del Señor, sabemos que nuestro comportamiento en el mundo es uno, pero ya dentro del Evangelio tiene que ser diferente la persona. Nuestro comportamiento, hermanos, tiene que irse viendo en mejoría.
De tal manera que cuando el hombre, hermanos, carnal, la persona, hermanos, sin temor de Dios, va y roba, hermanos, si se le hace fácil. Robó una vez y dice la segunda vez no le cuesta, la tercera vez menos. Y así, hermanos, lo va practicando a diario, de tal manera que para él quitarle dinero a las personas o tomar, hermanos, algo que esté mal puesto por ahí, es fácil. Y para él no es robar, para él es, hermanos, tomar algo, ¿verdad?, de que a la otra persona le sobra. Son cosas, hermanos, que como carne, como humano, la persona lo toma normalmente. Pero ya viniendo a Cristo, esas cosas, hermanos, se tienen que ir desapareciendo de nosotros. Igualmente, la persona, hermanos, que le gustaba, ¿verdad?, ir a investigar el hogar del vecino, de la vecina, ahí cómo vive la vida, ¿verdad?, de pareja, con sus hijos, con cualquier persona, ¿verdad?, que se asocie. Tenía, hermano, esa costumbre la persona de darse cuenta, hermanos, cómo la colonia vive. No, y se le hablan de una persona y fulano es así, 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 hace esto y esto y esto. Y le hablan del otro fulano también aquí, y conoce todo, hermanos, el entrar y el salir de los vecinos. Pero en el Señor, hermanos, tiene que ir cambiando la persona. Y tiene que haber un cambio de tal manera que la persona que antes practicaba ese tipo de ejemplo que le acabo de poner, ahora en el Señor tiene que refrenar sus labios, tiene que apartar su vista de ciertas cosas y tiene, ¿verdad?, que ser ejemplo para la comunidad. De tal manera que las personas que no han aceptado a Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón, puedan darse cuenta que ahora el hermano, ahora la hermana es muy diferente. Y que antes no le podían confiar ninguna palabra, ningún secreto, por decirlo así, porque todo el mundo lo sabía. Ahora esa persona quizás está ganando la confianza y le pueden comentar algo y lo va a guardar. Esa es la diferencia que tiene que ver en el cristiano, la persona, nuestra comunidad. El amigo, la amiga, hermanos, tiene que ir depositando confianza en el cristiano. O sea, en otras palabras, el evangelio, hermanos, nos vino a cambiar a nosotros porque lo vivimos en Cristo Jesús. Y quien hace la obra en nosotros es el Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo hablaba estas palabras, que como ya nosotros hemos tenido un cambio, ahora vivimos para Cristo, le pertenecemos a Cristo, nuestro vivir es Cristo. A lo pasado lo dejamos atrás, le dijimos adiós. Ahora en el Señor, hermanos, somos diferentes. Y dice el versículo donde tomamos base, el mensaje, el 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Créame que cuando una persona, hermanos, ha sufrido ese cambio en el evangelio y trata de guardarse para Dios, se nota ese cambio. Y el hermano va a ver al otro hermano y le va a decir: hermano, busquemos de Dios. Y va a estar dispuesto. Hermano, tal día yo quiero estar, ¿verdad?, en oración. Y lo hacen. Y se ponen de acuerdo y están ahí.
Pero cuando, hermanos, llega un momento de debilidad en la persona, que ha tenido un tiempo de sometimiento hacia Dios, porque Satanás está presto siempre para poner tropiezos sobre aquel que busca de Dios. Viene un momento, hermanos, en que esa persona puede llegarle debilidad, y esa debilidad le llega, hermanos, fuerte, de tal manera, hermanos, que empieza a tambalear por ahí, y como, hermanos, busca de Dios supuestamente, está, hermanos, no hay en quién confiar. ¿Por qué? Porque no mira, hermanos, dónde, en quién apoyarse. Porque era, hermano, la persona que siempre trataba de llevar sus quejas a Dios, de estar siempre en comunión con Dios, de estar, hermano, siempre cerca de Dios. Y la debilidad llegó. Y quizás la debilidad empieza, hermanos, aquel pensamiento a querer hacer lo que antes hacía, antes de venir a Cristo. Acuérdense que traíamos muchas mañas que existían y por haber. El hombre, hermanos, si nos vamos en palabras mayores, hace y deshace el hombre sin temor de Dios. La mujer ni se diga. O sea, cualquier sexo que pueda existir, hermanos, ¿verdad? Dentro de la iglesia es, hermanos, lo peor, hermanos, que podía ser en lo que es, hermanos, en el mundo. Pero en Cristo Jesús vino a hacer una vida transformada. Entonces el apóstol Pablo está poniendo el ejemplo. Las mismas cosas que hacía antes, las dejó enterradas, las dejó olvidadas. Y ahora vengo en mi debilidad, vengo y las desentierro o las vuelvo a tomar. Transgresor me hago. Es como que yo, hermanos, ¿verdad? Si me gustaba la música del mundo y tenía la percha ahí de CD o colecciones, ¿verdad? Que tuviera ahí, y cuando vine a Cristo, en vez de destruirlas, lo que hice fue enterrarlas quizás en un baúl bajo tierra, y las tengo por ahí. Según yo, hermanos, ya las dejé, aún las enterré, pero las dejé dentro de un baúl. A los 5, 7, 10 años vengo y me recuerdo, y la curiosidad me gana y desentierro aquel baúl y empiezo a sacar aquello que todavía está bueno. ¿Qué va a pasar ahí? Para darme cuenta que si está bueno, que si todavía funciona, tengo que escuchar aquello que está grabado ahí. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Esto es a nosotros. Al pueblo de Israel, hermanos, le pasó de esta manera, y el Señor, hermanos, siempre le recalcaba lo que en el vacío que habían caído. Y hubieron hombres que se levantaban, hermanos, intercediendo por aquel pueblo, y el Señor llevaba la queja hacia Dios. Pero el Señor siempre no les dejaba sin castigo. Castigo tenía. Ahora nosotros, hermanos, en el tiempo de la gracia que vivimos, que el Señor nos ha dado libre albedrío para que usted y yo podamos dirigirnos o conducirnos bajo la palabra de Dios. Aquí está, hermanos, el reglamento. Aquí está lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos y que nos sometamos a Él. La palabra, hermanos, nos viene antes de ser bautizados. El consejo viene antes, hermanos, de que nosotros seamos bautizados. Hermano, usted ya no se, la hermana, ¿verdad? Usted ya no se va a pintar las uñas, no se va a maquillar, ya no va a usar ropa así, apretada.
Y empieza la lista. El hermano también. Y empieza la lista, hermanos, para cada uno de nosotros, cómo debe de ser nuestro comportamiento. Y eso es lo que se mira. Ahora, en lo que no se mira, hermanos, nosotros, ¿verdad? Siempre les predicamos de la palabra, hermanos. ¿Qué es lo que nos pide la palabra? Que huyamos de la fornicación. Que huyamos de las contaminaciones. ¿Qué es lo que contamina a este cuerpo? ¿De dónde salen los malos pensamientos y las acciones, hermano? Todo eso se predica, y así es que cuando vamos a las aguas del bautismo y se nos hace el interrogatorio, contestamos amén. Y cuando contestamos amén, estamos aceptando, hermanos, que sí se nos ha instruido. Y todavía el que le va a bautizar le dice: promete servirle fiel al Señor, ya sea que la muerte venga o el día del Señor llegue. Hasta esa fecha dice amén. Y lo bonito es, hermanos, que nos sumerge. Y ahí todos cantamos, ¿verdad? Adiós mundo, y hasta ayer estuve en ti. Nuestras acciones quizás en un momento, hermanos, se detienen, se contraen, pero en momentos, hermanos, que el enemigo anda suelto, ¿verdad? Y nos da una tentadita, entonces, hermanos, nuestros pensamientos vuelan hacia otros lugares, nuestras acciones aún, hermanos, se prestan para desagradecer al Señor. A veces, hermanos, con solamente dar una mala respuesta, así literalmente, cuando si yo pregunto algo y me salen con una mala respuesta, luego uno siente, hermanos, aquel choque, ¿verdad? Y uno quiere contestarle aún más feo. Eso es, hermanos, porque la carne siente ese choque. Y dices que no es posible que me humillen así. Pero cuando, hermanos, el Señor hace el cambio en la persona, responde con una respuesta blanda. Aunque le respondan con una mala respuesta, uno contradice con una respuesta blanda. Y esa es la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero si yo salgo con otra palabra, hermanos, chocante a lo que yo escuché, déjeme decirle que se va a encender un bosque ahí. Y a eso no me ha mandado el Señor. Si un vehículo se me atraviesa en el camino, hermanos, y voy tarde, y ahí voy, hermanos, que le pito, que le voy puchando y que quiero que se me quite, y aún la persona se molesta, que lo llevo muy cerca. Y cuando vengo a acordar, hermanos, hace señas con las manos, o se frena por tal de ir más despacio, y eso me va a sacar de quicio. Y al final se puede llegar a parar allí en el freeway y decirle: ¿qué traes conmigo? ¿Y de quién va a ser la culpa ahí? Del hermano, de la hermana. Porque hay personas, hermanos, que, como dijo un hermano Daniel, que habló el otro día, de mecha corta, ¿verdad? Que con poquito, hermanos, se enciende. Así, hermanos, se encuentra la persona. Contaminaciones ni se diga en la iglesia. Decimos: no, la iglesia no celebran cumpleaños.
Pero allá estamos. Tal día es el cumpleaños de mi papá, tal día es el cumpleaños de mi mamá. Y tengo ese acuerdo, hermanos, que amaneciendo, papá, Dios le bendiga, felicidades por su cumpleaños. ¿Estará bien o estará mal? Hay un cambio en nosotros como bautizados que somos. Hay un cambio para nosotros, hermanos. Ya no tienen que haber lunas nuevas, días de fiestas de esas paganas que el mundo celebra. Cumpleaños, llegó un día, pasó, es un día normal. Pero hay personas, hermanos, que no se sienten bien mientras no le dan la llamada a la persona, o el cumpleañero no se siente bien y dicen, nadie me llamó, no me siento bien porque nadie me llamó. Y si nosotros ya no celebramos cumpleaños. Pero ha llegado, hermano, el conformismo en nosotros, que decimos, bueno, es que no estamos celebrando, es un recordatorio nada más. Pero sea como sea, hermanos, el pensamiento llegó. Dicen, un almuercito aquí en la casa, eso no es celebrar, ese es darle gracias a Dios. Digo, está bien que le dé gracias a Dios por todo, todos los días, hermano. Hay que darle gracias a Dios. Pero muchas veces queremos disfrazar, hermanos, ese vocabulario como que no estamos celebrando, pero va en memoria del cumpleaños. Y eso no está bien. Y esas cositas vienen y contaminan la casa del Señor. Contaminan el templo y la morada que somos usted y yo. Ahora no digamos si antes yo me prestaba para la mentira y ahora, hermanos, ya se me hace fácil, ¿verdad? Empecé con una mentirita. Mire, patrón, se me ponchó la llanta. Y era mentira. Por eso llegué tarde. Y ya vengo y empiezo a mentir, hermanos. Mentiritas piadosas, digo yo. Cualquier mentirita ahí, por tal de salir librado de cualquier asunto. Y se me hizo costumbre de tal manera, hermanos, que todo mundo ya me conoce, que con cualquier excusa yo me quedo libre. Hasta quizás me pueden llegar a poner un apodo ahí. Déjeme decirle, hermanos, que todas esas cosas el Señor no está de acuerdo. Al pueblo de Israel, mire, vamos a ver Esdras. Al pueblo de Israel, el Señor les dijo que cuando salieron, ¿verdad?, de allá de Egipto, el Señor los sacó. Les dijo que debían ellos de guardarse, de no contaminarse con los pueblos donde ellos iban. Y miren lo que pasó aquí, en Esdras, capítulo 9. El verso 1. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos, de las tierras, dice, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado.
No sé si entendió el versículo 2. Gloria a Dios. No, el versículo 1, pero en la parte final. Después que menciona. Sí, el versículo 2 es, perdón. El versículo 2. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. ¿Qué conoce usted como linaje? Linaje es la raza. La raza. Judío 100%. El Señor se había tomado ese tiempo para guardar al pueblo de Israel puro. Y por eso lo sacó, hermanos, de allá de Egipto. Y castigó a esta nación por los males que le hizo al pueblo de Israel. Y el Señor les encarga que no debían de mezclarse, porque el Señor quería, hermanos, el propósito de Él era mantener ese linaje limpio, puro. Y vienen ellos y hacen lo contrario, lo que el Señor les había dicho. O sea, contaminaron su raza, su linaje. Está, hermanos, como los españoles que fueron a descubrir supuestamente, ¿verdad?, América. Y empezaron, hermanos, después del descubrimiento vinieron las conquistas y el montón, hermanos, de mezcla que surgió allí. Los españoles embarazaban a las inditas, las nativas de este continente. Y ahí fueron saliendo, ¿verdad?, una mezcla ahí de mestizos, de zambos que les llamaban. Y así fueron, hermanos, degradando lo que es la raza. Ahora usted y yo somos una mezcla de un montón de razas. En otras palabras, hermanos, el ejemplo aquí es, hermanos, de que el pueblo de Israel hizo lo contrario de la orden que habían recibido. Y a través de caer en desobediencia, arruinan el linaje que Dios había puesto ahí. El linaje puro se rompe. Y lejos de eso, las personas esas nativas habían llevado al pueblo de Israel a adorar sus propios dioses. La adoración hacia Dios ya se estaba perdiendo. O sea, un poquito, hermanos, de contaminación se expande. Se expande en toda la iglesia y a veces, hermanos, no hay bendición en la casa del Señor. Los cultos, hermanos, se sienten apagados. La predicación se siente apagada. No hay quien diga un amén. No hay alguien, hermanos, que diga, este mensaje fue para mí. Porque todos los mensajes dicen, esos mensajes, estos hermanos quizás nos leen a nosotros la mente. O será que alguien les cuenta, pero solo leñazos nos avientan. Y el hermano quizás se desvela, quizás pasa ya fugiando y que no haya dónde predicar. No, con eso quiero decirles que yo soy así. Que yo me mato ahí estudiando. No, hermano, no soy gran lector, pero tratamos de traer lo mejor para el pueblo del Señor. Eso es lo que leuda al pueblo. Un poquito de desobediencia se expande. Y a veces aquel que está consagrado, aquel que está buscando, le alcanza. Porque alguien le dice, mira, yo veo que todos los domingos estás en ayuno. Te puedes
llegar a enfermar. De perdida un domingo sí, un domingo no. Y ahí se va quedando y le va haciendo caso. Cuando bien menos se acuerda, le va haciendo caso y dice, tiene razón. Y aquello va calando, va calando. O sea, va penetrando pues en la persona. Hasta que por fin, antes ayunaba cada 8 días. Ahora tengo tiempo de no hacerlo. Nada más quedó el decir. Porque hubo alguien que le contaminó. Hubo alguien que le mal aconsejó. Pero el Señor siempre tiene a alguien para prepararlo, hermanos, para que pueda hacer ver el error a la persona. Llega Esdras y miren lo que dice el versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Se afligió Esdras. Dijo, Dios mío, aquí hay contaminación, aquí hay pecado. El tema, hermanos, que traigo le puse yo, efectos del pecado. Aquí hay pecado, dijo Esdras. Y dice el versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían, dice, las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. El 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dice el 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y usted puede seguir leyendo. A tal grado que estas personas tuvieron que despedir a sus mujeres. ¿Para qué? Para borrar ese pecado, para borrar esa rebelión. Y de allí en adelante el Señor prospera a Israel. Es bien fácil, hermanos, caer en esos vacíos. Aunque seamos conocedores de la palabra, aunque ya digamos, hermanos, que ya hemos sido bautizados, ya se nos aconsejó, ahora ya nosotros sabemos el bien y el mal. Y sabemos, ¿verdad?, que si yo cometo pecado de muerte, entonces ya no hay nada para mí. Pero es bien fácil caer en un vacío de estos. Y allá donde leíamos, donde tomamos base del mensaje, decía, ¿verdad?, que si las mismas cosas que había destruido, las mismas vuelve a edificar, se convertía en un transgresor. Y transgredir quiere decir que ha roto lo que es la ley. Se ha salido de la ley. Eso quiere decir transgredir, volver a hacer lo mismo de antes. Y Dios nos libre de eso. Dios nos guarde. Es el momento, hermanos, que sintamos que llega debilidad a nosotros, es cuando debamos, hermanos, de buscar ayuda. Quizás no en el hermano, pero sí tenemos a alguien que no falla. Es el Señor Jesús. Que solamente doblamos rodillas y aunque no tengamos ánimo de arrodillarnos, no nos salgan palabras, pero digámosle, Señor Jesús, aquí estoy, auxíliame.
No me salen palabras, no sé qué hablar contigo, pero aquí estoy. Déjeme decirle que el auxilio viene pronto. El auxilio ahí va a estar. Él no falla. Él siempre está, aunque no haya, hermanos, quizás en nosotros aquella humildad, o quizás siempre hay aquel rencor, aquello por lo que estemos pasando, aquella aflicción, pero el Señor siempre está ahí, está diciendo, te has guardado, todavía no me quieres fallar, todavía tienes mi sello, todavía yo estoy contigo ahí, y Él se hace presente. Él se hace presente. Bendito el Señor. Otro ejemplo, hermanos, allí en Jeremías, mira, Jeremías. Capítulo 5. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, el verso 28. Dice, gloria a Dios. Bueno, leamos el 12 si quieren, mire. El 12 y luego vamos al 28. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así hará a ellos. Aquí está hablando de que en el versículo 7 usted puede leer, yo no se lo leo porque ya el tiempo va a avanzar, pero está hablando, hermanos, de que las personas pueden ser conocedoras del Evangelio y puede llamarse hijo de Dios, cristiano, evangélico, pero siempre, hermanos, llega aquello que dice, ¿verdad? Que aquí habla que juraron, ¿verdad? En nombre de Jehová. O sea, la persona puede llamarse cristiano y puede decir sí en el nombre de Dios. Y hace, hermanos, cualquier cosa, ¿verdad? Que desobedece a la palabra de Dios y no tiene reprensión. Pero ahora, hermanos, usted y yo, como conocedores de la palabra, tenemos que sentir esa reprensión porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Dijeron en el versículo 28, mire, le dice, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. O sea, se sobrepasaron todavía del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Y dice el 29, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Líbranos el Señor. Las contaminaciones están a la orden del día. Para caer en una falta, así se cae, mire, rapidito. Para levantarse, eso cuesta, hermano. Eso cuesta. Deje de asistir a los cultos por 2 semanas. A la tercera semana le va a dar vergüenza. No, los hermanos quizás me van a hacer el llamamiento cuando me vuelvan a ver. Ya me da pena. Y así se va quedando. Son cosas que el maligno pone. Así se va quedando. Y dice, voy a ir. Y viene y dice, los hermanos se me quedan viendo raro. Digo. Y quizás nadie. Todos que nos alegramos porque le volvemos a ver.
Y los hermanos se quedan viendo raro. No, ya no voy a ir. Cosas que Satanás pone en la mente de la persona por tal de ganárselo. Pero el Señor reprenda al diablo. Amén, hermano. Por eso es necesario estarse congregando, porque ahí siente la fuercecita, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios que le está impulsando. Y que no se vaya a engrosar nuestro corazón. Aquí dice, se engordaron y se pusieron lustrosos. Lustroso quiere decir fuerte, ¿verdad? Gordos. Gordos. De toda clase de mal. De todo lo que es pecado. A nosotros, esto fue con el pueblo de Israel. Míranos hacia nosotros. Dice Mateo 12:45. Así rapidito, porque ya veo que el tiempo está caminando. Ya un ejemplo ya en el tiempo de la gracia, el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 12, verso 45. Son versículos conocidos que ustedes ya los conocen. Miren, el 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Está hablando del espíritu inmundo que vuelve el cuerpo, que vuelve de donde salió. O sea, en otras palabras, si el descuido llega hacia nosotros, si antes a mí me gustaba solamente robar, quizás, hermanos, lo que estaba mal puesto, de aquí en adelante, si yo me descuido y caigo en el pecado, yo voy a darle ponerle la navaja ahí a las personas. Y quizás no sea literalmente, pero va a tratar de darse la tarea de ir a desanimar a otros cristianos. No, hombre, ¿qué estás haciendo ahí? Ahí le estás robando. Yo estuve ahí por tanto tiempo y no, nada. Va a tratar de agarrarte terapia y darle terapia a los demás. Satanás es astuto, hermano. No le demos cabida, porque él ha venido a matar, hurtar y a destruir. Pero tenemos a alguien que vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Jesús. Y ha prometido regresar por usted y por mí. Así es que esperémoslo y no nos cansemos de esperarlos. Otro versículo ahí del Nuevo Testamento, segunda de Pedro capítulo 2, verso 20. Es importante que le dé estas citas porque son bases. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20. Son versículos conocidos siempre, pero dice el 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y dice el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Siempre estos versículos llegan para alguien que retrocede, que se sale del camino, que deja el camino de Dios. El Señor le trata de esta manera, ¿sabe por qué?
porque ya es conocedor de la palabra. Y el Señor en cierta parte le decía, ¿verdad?, a aquellas personas que siempre le acusaban y decían: no, nuestro padre es nuestro padre Abraham, él es nuestro padre. Y el Señor les decía, ¿verdad?, si él fuera tu padre, no me quisieran matar a mí y las obras de él hicieran, ¿verdad? Pero dice, ustedes procuran matarme. Y entonces, como ellos conocían, hermanos, la palabra, la ley, les decía que por eso ellos sí tenían pecado. Pero en cierta ocasión a un ciego le decían que si por qué había nacido así. Y ellos pensaban, ¿verdad?, que el que nacía ciego era por una maldición. Ni sus padres pecaron ni él. Ahora a ellos les decía que ellos tenían pecados porque ellos sí veían. Y como ellos veían literalmente con sus ojos, ellos, en otras palabras, entendían el bien y el mal. Sabían dónde conducirse, y si sabían que ese camino les conducía, ¿verdad?, hacia el pecado, a cometer pecados, ellos lo tomaban siempre con su propio gusto. Pero el que no miraba, ese a puras tientas caminaba. Y como ya nuestros ojos espirituales están abiertos, el Señor nos dio el entendimiento para que entendamos entre nuestra mano izquierda y entre nuestra mano derecha, que sepamos discernir. Ahora somos, hermanos, tenemos mayor culpabilidad si nos regresamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya nos reveló el Señor la verdad. Ahora sí vemos espiritualmente. Ahora sí hay entendimiento en nosotros. Así es que quiere el Señor que nunca vayamos a pensar, hermano, o se nos cruce por la mente el querer dejar el camino del Señor. Volver a querer reconstruir las cosas que ya desechamos. Nos alegramos y cantamos victoria y decimos, hasta ahí, ahora sí le digo a este mundo, testificamos, ¿verdad? Adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Ahora soy una nueva criatura, y nos alegramos, y sí, qué gloria a Dios. Pero es necesario que nos sepamos guardar para el Señor hasta que Él venga. Esta lucha no termina, no tiene, hermanos, límite. ¿Dónde va a terminar? El único límite es la muerte, hasta que el Señor nos lleve a descansar, o el día que el Señor aparezca por su pueblo. Permanezcamos en el camino del Señor, no desmayemos hacia atrás, porque los que desmayan perecen, pero el que se mantiene allí, hermano, aunque sea medio moribundo, pero siempre está, hermanos, el dicho, ¿verdad?, de las personas: no, si el enfermo está enfermo pero come, ese enfermo no se muere. El que está enfermito, pero venga a la casa del Señor, aquí el Señor tiene la sanidad, tanto material como espiritual. A veces pueden haber raíces de amarguras o algo, heridas en el corazón, que yo no le puedo ayudar, ni mi hermano, ni mi hermana, ni el doctor, ni nadie. Solamente el Señor Jesús le puede sanar. Así es, amén, hermano. ¿Verdad? Así es que, y la medicina está en el Señor. Paz de Cristo con todos. Pasará mi hermano y mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor, hermano, porque ya escuchamos la palabra del Señor. Verdad que el Señor nos ayuda.